Bienvenidos un día más a Futbolísimos. Hoy tenemos con nosotros a Manel. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo comenzaste a jugar al fútbol? Bueno, empecé como todos los niños, en mi pueblo, en Cancienes, que yo vivía en Cancienes, en Benjamines de fútbol sala, y luego ya con 10 años pasé a la Escuela de Fútbol del Real Avilés Industrial, que ese año además había fusionado con el Ensidesa, fue el primer año de la fusión, y luego estuve hasta que cumplí 21, pasé por todas las categorías y luego por el primer equipo en Segunda B, conseguimos el ascenso, y luego en Segunda División 2 años, y luego ya, me fui al Real Oviedo y a partir de ahí ya fueron muchos años en el Oviedo, muchas temporadas, y luego ya otros 9 años fuera de casa en distintos equipos también. ¿Cómo recuerdas esa temporada en Segunda B, el ascenso? ¿Cómo recuerdas la temporada y luego pues haber logrado el ascenso, no? ¿En el Real Avilés? Sí, el ascenso a Segunda División. Bueno, apoteósico, porque además es que ese año con la fusión el equipo sí es verdad que era un equipo que de aquella manejaba bastante dinero, ¿no? Económicamente el Real Avilés fichaba mucha gente de fuera, pagaba sueldos bastante altos, y con la fusión y la entrada de los nuevos propietarios, que era Asturcop, Pepe Frana en concreto, ganó las elecciones, decidieron pues apostar por la juventud y por la cantera también, que el Real Avilés siempre ha tenido una cantera muy buena aquí en Asturias y muy conocida también en España, y bueno, empezaron a dar sus frutos. 6 jugadores creo que éramos, o 7, veníamos de juvenil de Liga Nacional, hicimos la pretemporada con Vicente González Villamil, que además venía de trabajar él también en el Oviedo con la gente de joven del Oviedo, con el Vetusta, y bueno, apostó por nosotros. Igual no era esperado el ascenso o el objetivo, pero poco a poco fuimos cogiendo mucha confianza, mucha gente veterana también que teníamos, que llevaban bastante tiempo allí, que nos acogieron muy bien, y poco a poco creo que fuimos creyéndonos, y al final conseguimos el ansiado ascenso, y la verdad que fue terrible ver a toda la ciudad, ya no solamente en los partidos que llenaban el Sobrepuerta, sino ya el día del ayuntamiento, el día que ascendimos, toda la ciudad salió a la calle y celebrándolo. ¿Cómo era jugar en el Muro de Zaro? Supongo que una grada muy cerca del campo que se notaba mucho, ¿no? Cuando el muro apretaba. Sí, muchísimo. La verdad que nos vino fenomenal, porque la pista de atletismo del Sobrepuerta, la verdad que el Sobrepuerta estaba muy bien, porque el césped era una auténtica alfombra de aquella. Pero sí, igual no sentías el calor que sentías en el Muro de Zaro, porque las 2 gradas que teníamos en el Muro de Zaro, e incluso la supletoria, que se ponía una supletoria detrás de una de las porterías, apretaba muchísimo. El grupo joven, que de aquella era Galeana Joven, era un grupo muy amplio, de muchísima gente joven vinculada con el fútbol y con el Real Avilés, y poco a poco fueron haciendo un grupo muy grande, y no paraban de animar. Acudía muchísima gente al Muro de Zaro, estaba lleno todos los domingos, y eso nos sirvió para que el primer año no descendiéramos después de un mal inicio, pero sí es verdad que luego al final, pues el segundo año, yo creo que igual con mejor equipo, al final acabamos descendiendo, y no pudimos recuperar la categoría el año siguiente. ¿Cómo fue jugar en Segunda División para el Avilés, ¿no? Para Avilés como ciudad y para el Real Avilés como equipo? Pues un salto muy grande, yo creo, ¿no? Igual también es verdad que se venía buscando desde hace muchos años, porque yo me acuerdo de cuando era un niño e iba a ver al Real Avilés todos los domingos en Segunda División B. Había muchos jugadores que venían de fuera, con lo cual se apostaba mucho por intentar ascender, ¿no? Era bastante difícil, porque había bastante nivel, sobre todo económico, no solamente deportivo, sino económico, ¿no? Clubs que tenían mucho dinero, que pagaban muy buenos sueldos, que tenían jugadores de otras categorías, y era la verdad que difícil, pero se consiguió, y para Avilés como ciudad yo creo que le vino muy bien para salir un poco y que conociesen un poco la ciudad de Avilés, y sobre todo para la hostelería, para la gente también, sobre todo los viajes cercanos, acudía mucha gente de Avilés también, y yo creo que lo disfrutamos muchísimo. Fue una pena luego lo del descenso, pero creo que se disfrutaron 2 años, incluso 3 por el año del ascenso,
y creo que bueno, fenomenal. No se volvió a conseguir, pero bueno, esperemos que pronto pase también. ¿Cómo fue compartir vestuario con Joaquín, tanto en lo deportivo como él, como es como persona? Mira, en lo deportivo, la verdad que yo no... Bueno, le conocía porque, claro, yo ya te digo que desde los 10, 11 años iba a ver al Real Avilés y bueno, cuando entró él en el Real Avilés pues era un ídolo, ¿no? Había jugado al Real Oviedo también en otra categoría y para el Avilés, tanto él como otros jugadores que vinieron, yo creo que era un privilegio el tenerlos en el equipo y luego como compañero un fenómeno, ¿no? Sí, como jugador era lo mejor, con muchísima calidad, temperamental también, era bastante temperamental, pero tiraba mucho del equipo, hacía mucho grupo también, como persona era un 10 y sigue siendo un 10. Después de cerrar tu etapa en el Real Avilés, bueno, fichaste por el Real Oviedo. ¿Cómo fue la decisión? Y bueno, primero empezaste en el Real Oviedo Vetusta, ¿no? No, yo firmé por el Real Oviedo, lo que pasa que, bueno, pues venía en el medio un segundo año en el Real Avilés en segunda división, me tuve que operar a mediados de liga más o menos por tema de osteopatía de pubis y bueno, cuando llegué al Real Oviedo pues no estaba en condiciones de hacer la pretemporada, no pude hacer pretemporada y al final sí es verdad que ese año jugué varios partidos con el Vetusta, también un poco para coger ritmo, porque jugué partidos de Copa del Rey con el primer equipo, pero no tenía ritmo de competición y se nota mucho también el pasar de segunda división a primera división. Y bueno, pasé por el Vetusta, fue lo mejor que pude hacer también. Igual de aquella pues no me gustaba mucho el tener que bajar estando en el primer equipo a jugar con el Vetusta, pero fue la mejor decisión porque al final cogí ritmo y ellos fueron cogiendo confianza en mí también, viéndome jugar todos los domingos y luego pues bueno, apostaron por mí pues a los 2 años. ¿Cómo recuerdas tu debut en primera división? Pues muy bonito, debuté contra el Español allí en el antiguo campo de Sarria. Y la verdad que era ansiado también, ¿no? Porque llevaba tiempo peleando por ello y al final no podía conseguirlo. Había debutado con el primer equipo en Copa del Rey durante 2 años. Había jugado los partidos de Copa del Rey, pero en Liga no había debutado. Había ido convocado alguna vez, pero no debutado. Y bueno, maravilloso. Lo que era, al final es el sueño que todo canterano, entre comillas, ¿no? Porque yo soy canterano del Real Avilés, pero luego pasé por el filial del Real Oviedo, y es todos los que pasan por allí quieren llegar al primer equipo. Entonces, para mí fue un paso importante, fue lo mejor que pude hacer, ya te digo, y bueno, y muy contento de mi paso por el Real Oviedo durante 8 temporadas. Bueno, de esas 8 temporadas, ¿qué es lo que más recuerdas o algún recuerdo que te venga mejor? Pues bueno, en primera división, victorias contra el Barça, donde estaba Luis Enrique, bueno, jugadores de nombre, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo, que cuando eres jugador, el primer partido que juegas contra el Madrid o contra el Barcelona te hace muchísima ilusión, pero luego como tienes que correr detrás de ellos, si te digo la verdad, no deseabas ni jugar, porque era difícil, ¿no? Sí es verdad que, bueno, yo he tenido la suerte de poder ganar a los 2, y disfrutarlo muchísimo, ¿no? Porque hay que valorarlo mucho, que contra estos equipos tú en teoría eres el equipo débil y bueno, pues luego al final es una sorpresa y lo disfrutas, pero yo me quedaría más con los derbis. Yo puedo disfrutar muchos derbis contra el Sporting y disfrutas muchísimo, tanto en el Molinón como en el Carlos Sartier, ver cómo la gente está con su equipo en los 2 lados y al final, pues bueno, es una fiesta asturiana del fútbol. Sí, te iba a preguntar también cómo es desde dentro, ¿no? Vivir el derbi asturiano y sobre todo en primera división, porque tú lo viviste en primera división. ¿Cómo es vivirlo desde dentro? Sí, lo viví en primera división todos estos años y luego lo viví en segunda división un año también, un año que volví yo del Depor cedido, el último año también lo viví. Pues es maravilloso, ya el ambiente ya desde el lunes, ¿no? Que se va a jugar el partido, porque sí es verdad que bueno, lo ves de reojo desde la semana anterior, pero ya a partir de ahí pues bueno, ya empiezan ya a llegar pues bueno, pues noticias de un lado, del otro, los piques que hay entre los seguidores, gente que vive en Gijón de Oviedo y gente de Oviedo que vive en Gijón. Luego pues bueno, al final todos los pueblos y ciudades de Asturias pues son del Oviedo también o del Sporting, independientemente de que sean de otro equipo. Se vive con una emoción terrible y todo el mundo quiere jugarlos. Y luego en el campo, pues si te digo la verdad que sí,
se tienen que disputar, son muy disputados, pero luego había bastante amistad entre los jugadores del Sporting y del Oviedo, nos conocíamos, habíamos coincidido en otros sitios, o sea que en ese sentido no había ningún problema con ellos. Cerraste la etapa luego del Oviedo, lo que me decías, 8 temporadas, y fue cuando ya fichaste por el Depor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue tu fichaje por el Depor? Pues bueno, se cerró una etapa en Oviedo que yo no quería. Yo era el principal perjudicado de tener que salir del Oviedo. Lo que pasa es que pues el Oviedo también apostaba por otro tipo de gente. Yo de aquella pues había jugado bastantes partidos, llevaba muchos partidos, era el capitán del Oviedo y bueno, me tenía que buscar salida en otro sitio y bueno, el Depor llegó en un momento donde prácticamente no sabía dónde iba a ir, tenía algunas posibilidades de ir a otros lados y de repente aparece el Deportivo de La Coruña, Javier Ureta, que lo había tenido en el Real Oviedo, y sí es verdad que con él tampoco había tenido muchas posibilidades, fue el primer año que estuve yo en el Real Oviedo viniendo del Avilés y me sorprendió, me dijo que quería que fuera para allá, quería nacionalizar un poco el equipo porque tenía muchos extranjeros. Y bueno, ya te digo, esto fue un domingo y el lunes ya había firmado por el Deportivo. O sea, fue maravilloso porque además me coincidió con ganar la Liga, disfrutar muchísimo de muy, muy, muy buenos jugadores, buenos compañeros también, buenos amigos. Y fue el comienzo de mi periplo fuera de casa, que no había salido nunca a jugar en ningún equipo fuera de casa. Y bueno, sí es verdad que yo era reacio a eso, pero al final lo hice y fue lo mejor que pude hacer también, porque durante 9 años me lo pasé muy bien, disfruté del fútbol. Luego al final, pues bueno, juegas más, juegas menos, pero bueno, las vivencias te quedan y son los recuerdos después del fútbol. Si no recuerdo mal, erais 2 asturianos en el Depor el año que el Depor ganó la Liga, ¿no? 3, éramos 3. Estaba José Manuel, que venía del Sporting, y estaba César, que venía del Oviedo, que bueno, ya había coincidido con el Oviedo, éramos compañeros en el Oviedo y luego al final hicieron un traspaso después de la pretemporada y la verdad que nos llevábamos bien, teníamos un grupo de gente muy buena, sí es verdad que bueno, al final te juntas con mucha gente de nacionalidad distinta, gente que tiene más feeling con unos que con otros, pero luego dentro del campo todo el mundo defiende al compañero y así se demostró, ¿no? Esa liga fue una liga muy, muy merecida, muy conseguida. También es verdad que en Madrid y Barcelona aquel año pincharon más de lo debido, pero el Depor ese año estuvimos a un nivel muy alto y merecimos el ganar la liga. Además de ganar la Liga, también fue también tu primera participación jugando Europa, ¿verdad? Sí, ese año sí, estaba la antigua UEFA, que es lo que es Europa League ahora mismo, y era otra cosa más, ¿no? Una novedad más que nunca te había tocado y la verdad que lo disfruté muchísimo, los viajes, las concentraciones, el poder jugar en otros campos contra otros equipos extranjeros, era algo diferente, para mí era una novedad diaria que lo disfruté a tope y bueno, y ya te digo que al final te quedas con todos los recuerdos, ¿no? Que es las vivencias, no otras cosas. ¿Cómo fue ganar la Liga y bueno, cómo fue también para un equipo como el Depor, para la ciudad, para la afición, que seguro que esa temporada, pues bueno, Riazor lleno todos los partidos, ¿cómo fue, no? Todo eso. Ya te digo que fue inolvidable. Sí es verdad que el Depor venía de ya 1 año, 2 años antes, el famoso Super Depor, que estuvo a punto de ganar la Liga también, que era aquel famoso penalti de Yuki que falló contra el Valencia, pero era diferente, ¿no? Nuestro equipo era diferente, había salido mucha gente de aquel grupo, apostaron por intentar nacionalizar un poco también el equipo. Sí es verdad que era una pasada porque la mayoría de los jugadores que teníamos eran internacionales todos, se notaba muchísimo cuando había partidos internacionales, cuando ibas a entrenar y éramos muy pocos y teníamos que ir con gente del filial y sí es verdad que habían dado un paso adelante con lo del Super Depor, no se había conseguido y bueno, igual por sorpresa ese año se consiguió, ¿no? Pero yo creo que teníamos muy buenos jugadores, analizando uno a uno éramos una plantilla muy, muy compensada, con muy buenos jugadores y gente de mucha experiencia. Después ya del Depor volviste al Real Oviedo, ¿verdad? Después del Depor el último año, vine cedido el último año, venía de una lesión de ligamento de la rodilla y bueno, pues vine el último año en el 2003 al Real Oviedo
y pasé pues eso, 4 meses nada más en el Real Oviedo, o menos incluso, porque yo creo que llegué en febrero, a primeros de febrero, y nada, bueno, me tocó la peor etapa del Real Oviedo. Muchas veces me arrepiento de haber venido, porque luego al final, pues bueno, no tiene memoria el fútbol, es así, y tienes que andar tragando con ciertas cosas que al final no te gustas porque tú quieres al Real Oviedo, pero bueno, esto es fútbol y es así. Y bueno, pues de tener un contrato igual de 3 años que tenía con el Real Oviedo, el descender significó quedarme libre otra vez, y a partir de ahí, pues bueno, pues a tener que buscarme otros sitios. Y bueno, como ya estaba acostumbrado un poco, pues tampoco pasaba nada, aventuras, ya más mayor, tomándomelo de otra forma y disfrutando de mi familia también, fuera de casa, o sea que fue especial todo. Después de volver al Oviedo y lo que tú dices, ya cerrar esa etapa, bueno, buscaste nuevas experiencias, ¿no? Sí, luego ya eran nuevas experiencias. Juan Malillo, que estaba en el Ciudad de Murcia, que me había tenido el Real Oviedo, tenía muy buena amistad con él y mucha confianza. Le firmaron para el Ciudad de Murcia, que acababa de ascender a segunda división, y no me lo pensé. Según me lo dijo, agarré el coche y me fui para Murcia. Fue un año bueno y malo. Te digo que bueno porque lo disfruté en la ciudad, pues lo disfruté con un grupo muy bueno, pero luego pues en lo deportivo sí es verdad que nos salvamos en la última jornada, pero sufrimos mucho, y entonces fue así, pero bueno, sabíamos más o menos qué podía pasar, y ya te digo, pero al final disfrutas un poco de todo, ¿no? Y pasas por experiencias buenas, malas, y bueno, es lo que te toca en cada momento, y a mí me tocó esa. También una temporada en el Tenerife. ¿Qué recuerdas allí en Tenerife? Sí, me tocó en el Depor, después de acabar la liga, viendo que bueno, cada vez se hacían más fichajes. Claro, ganas la liga, pues al final quieres volver a repetir otra vez. El club decide fichar más gente todavía, más internacionales, más gente en mi posición. No había disfrutado mucho en lo deportivo, en jugar el año anterior, y decidí marcharme cedido al Numancia, que me fui al Numancia cedido, y luego al Tenerife también. Y encantado, la verdad que la vida en una isla es terrible, es para disfrutarlo y verlo, y ya te digo que me lo pasé muy bien. Sí es verdad que descendimos a segunda división en la última jornada, pero bueno, es lo que te toca. Ya te digo que yo saco lo positivo de todo lo que pude disfrutar del fútbol, y lo negativo, pues bueno, se dio y se tenía que dar, no había más. Luego estuviste 4 temporadas en Eibar, en la que hubo un descenso y luego un ascenso, ¿no? ¿Cómo fue vivir, bueno, esas 4 temporadas, esa etapa allí en el Eibar? Fue lo mejor que pude hacer. Mira que yo tampoco tenías en consideración a un club como el Eibar, pero bueno, ahora mismo se da más a conocer, ¿no? Pero el Eibar yo lo conocía de jugar en segunda B, o sea, era así, y de verlo en el Suárez Puerta cuando pasaba a jugar, cuando yo era un crío y los veía jugando en segunda B contra el Real Avilés. Y bueno, me surgió esa posibilidad, me llamó Mendilibar para ir allí, fui y fue lo mejor que pude hacer en mi vida, porque esos 4 años los disfruté donde no lo había disfrutado en ningún sitio, ni en mi casa ni en ningún lado. Acabé con 37 años, fui con 33, acabé con 37, renovaba año a año, 4 años allí, de muchos amigos, de un club familiar, de gente muy querida, de tratarte como una persona antes que un futbolista, de poder rendir y decir que con 37 años me pude quedarme otro año más, y ya decidí venirme porque al tener familia, pues bueno, ya tienes que tomar otro tipo de decisiones. Y fue maravilloso el poder coincidir con jugadores como David Silva, como Gaisca Garitano, que es el entrenador de Eibar ahora mismo, gente importante o Íñigo Vélez, que es entrenador de Lugo. Disfrutar mucho, y además es que el primer año estuvimos a punto de ascender a Primera División, y fue maravilloso. Sí es verdad que el segundo, pues bueno, pues nos viene lo contrario, ¿no? Descendimos a Segunda B y volvimos otra vez a ascender al siguiente año. Fue muy rápido, y poder disfrutar el último año en Segunda División fue lo que ya me decidí a dejarlo, porque si hubiésemos estado en Segunda B, pues igual hubiese intentado estar otra vez, porque quería que el equipo ascendiera, y yo que conseguí mi objetivo, que era ese. Ahí fue ya, bueno, cuando te retiraste y a la vez te tomas la decisión
¿Tomaste también la de que ahora quiero ser entrenador? ¿O eso surgió, cómo surge? No, yo siempre dije que bueno, que para ser entrenador, cuando estás jugando no te fijas en eso para nada, ni te lo planteas, para nada. Tienes otro concepto diferente del entrenador y sí es verdad que, bueno, que después de dejarlo me surgió la oportunidad de hacerlo y no perdía nada, ¿no? Fui a Madrid a hacer los cursos y la verdad que me fue enganchando y bueno, y aquí estamos, ¿no? Después de pasar por muchas categorías, he pasado por juveniles, por regionales, por la selección asturiana cadete, por tercera división en varios equipos y bueno, y ahora me surgió la posibilidad desde hace 3 años, 3 temporadas, el estar en el Marino del Luanco y disfrutándolo al máximo, porque esto es una familia. Sí, te iba a preguntar, bueno, en el Marino 3 temporadas que llevas entrenando y bueno, esta temporada la verdad que habéis empezado muy bien arriba, bueno, y vais arriba, ¿no? Vais muy bien desde la última victoria, bueno, temporadón. Bueno, claro, si lo comparamos con los años anteriores, que sufrimos mucho, incluso el año pasado hasta el último segundo, ¿no? Tuvimos que sufrir. Y este año, pues bueno, lo que teníamos en mente era intentar hacer una buena primera vuelta para no poder para no sufrir en la segunda. Lo conseguimos. Y sí es verdad que desde que llegamos a los 40 puntos se nos ha atascado un poco el tirar para arriba y el certificar la permanencia y poder disfrutarlo. E incluso si tienes opciones de poder buscar otro objetivo, pues vamos a ir a por él. Pero hay que cerrar primero la permanencia, que es nuestro objetivo principal y ya te digo que aquí se disfruta todos los días, el día a día, esto es una familia y al final estamos todos unidos y eso se nota cuando el equipo está bien y bueno, y de ahí los resultados de este año. Sí, lo que tú decías, la pasada temporada en el último minuto del último partido, supongo que fue, bueno, pues una fiesta luego celebrarlo, pero al principio mucho sufrimiento. Sí, porque no dependíamos de nosotros, dependíamos de 2 resultados más también. Aparte de ganar, tenías que depender de 2 resultados y se dio todo. Sabíamos que era difícil también, ¿no? Que los otros 2 equipos también ganasen en los campos en los que se enfrentaban, porque se estaban jugando algo también los otros equipos. Y era complicado, pero ya veníamos de ganar a la Darbe, segundo clasificado aquel año, le ganamos 2-0 en casa y veníamos con la moral bastante alta. Sí es verdad que se nos adelantan allí en Navalcarnero 1-0 y teníamos que remontar 2 goles, ¿no? En 15 minutos y al final pues mira, se dio, ya te digo, esto al final es convencimiento y fe y luego equipo y ya te digo que aquí los equipos y los grupos son humanos más que de futbolistas y esos al final son los que te llevan al éxito y así fue. Esta temporada, sobre todo yo lo escucho mucho, aficionados, que lo del Arenteiro es suerte. Yo creo que es más que suerte, ¿no? La suerte, yo no creo en la suerte en el fútbol. La suerte es una palabra para definir el éxito o el fracaso también, pero yo creo que el Arenteiro es merecedor de ganar la liga y de ascender, puesto que ahí están sus números, ¿no? Sí es verdad que cuando estás ahí arriba parece que todo te sale bien. Yo puedo decirlo por experiencia propia, ¿no? Fui a jugar ahí a Arenteiro y simplemente con tirar un tiro a puerta pegó en la espalda de un jugador, cambió la trayectoria del balón y ganaron. Y así hubo varios partidos. Pero no puede ser suerte, es imposible. Suerte puedes tener un partido, ¿no? O fortuna. Yo prefiero llamarlo fortuna más que suerte. Y puede ser un partido, o 2 como mucho, pero toda la temporada ganando y perdiendo un partido nada más, que perdieron contra el Compostela, teniendo esos números de goles a favor, en contra, es imposible. O sea, el trabajo que han hecho es admirable, ya no solamente en la Liga, sino en la Copa Federación y en la Copa del Rey, entonces yo creo que es merecidísimo. Bueno, y sobre el Real Avilés sí quería comentarte los nuevos gestores, todo lo que están haciendo. Bueno, tú como exjugador, excanterano y exjugador del primer equipo, ¿qué opinabas un poco sobre eso, sobre todo el cambio que pegó el club, ¿no? Pues bueno, que tiene un mérito terrible. Yo he pasado por las etapas donde estaba el antiguo presidente y no tiene nada que ver. Es otra historia. Llegaron poco a poco, pues bueno, sí es verdad que cuando llegas a un sitio nuevo, y más como ha pasado en el Real Avilés desde hace muchos años, que si mexicanos, que si esto, que si lo otro, al final acaban abandonando el equipo, te lo dejan tirado, te lo dejan desarmado, el club,
Y bueno, pues puede haber un poco de incredulidad en la gente del nuevo propietario que llega, pero es que lo han hecho tan bien, que ahí están los números ahora mismo del equipo, del club en presencia en el campo, de ir a jugar allí antes a tercera división y no ir nadie, y este año pues van aumentando los socios, que la gente vaya al fútbol, se está moviendo muy bien en redes sociales, creo que es admirable. Entonces, cuando es así hay que decirlo, y cuando no hay que decirlo también, ¿no? Y entonces los antiguos gestores que estaban no lo estaban haciendo bien, y desde que llegó Diego Baeza y otra gente que supongo que esté también, pues lo están haciendo bastante bien, y de ahí están el equipo, ¿no? Ahí están colocados para un posible playoff y un posible ascenso. Pues nada, muchísimas gracias, Manel, un verdadero placer, bueno, pues conocerte, poder entrevistarte, y te lo agradezco mucho. Venga, pues gracias a vosotros. Venga. Muchas gracias.